¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Vamos a comentar hoy el apagón que sufrió Facebook y algunas de las noticias que han surgido a partir de la declaración de una ex trabajadora de Facebook que ha revelado información al Wall Street Journal y también al Senado de los Estados Unidos. Así que doy la bienvenida hoy a Luis Azardo, él es periodista e investigador, experto en tecnología, y también a José Cont, él es director ejecutivo de ILB. Bienvenidos a ambos y gracias por acompañarnos en esta conversación. Luis, empiezo contigo, un poco que nos contés qué pasó en ese apagón de 6 horas, ¿no? Que hubo el lunes, se cayó Facebook, Instagram, WhatsApp, que al final pues son la misma compañía. Al final dicen que fue un problema técnico, pero contanos un poco en términos generales qué pasó. Durante esas poco más de 5 horas, básicamente lo que ocurrió fue que estaban haciendo un tema de mantenimiento a uno de los routers que tiene que ver directamente con el protocolo que le dice claramente al Internet dónde está ubicado Facebook. Y obviamente toda la plataforma y todas los productos que están incluidos dentro de la plataforma. Y hubo un error en la configuración que estaban realizando, no pudieron corregirlo en el momento, tuvieron que ir físicamente después a corregirlo y para eso pasaron poco más de 5 horas. Entonces, durante ese tiempo, lo que ocurrió básicamente es que se invisibilizó Facebook en Internet y cuando uno buscaba información, o sea, uno llamaba al dominio o buscaba información en la aplicación o cualquier persona que estaba buscando información no obtenía ninguna respuesta. Eso significa que estaba invisibilizado, o sea, no había ningún contacto porque no existía, por decirlo así, Facebook en Internet en ese momento. Ahora, José, tú publicaste ahí alguna información en los diarios de que eso tuvo un impacto económico. Muchas empresas pequeñas, o sea, para nosotros, el usuario promedio, pues perdimos algunas horas de conectividad y de ocio, pero sé que para muchas compañías pequeñas en Guatemala esto fue un problema porque sus canales de venta son el Facebook. Publicaste por ahí un número de las pérdidas que esto trajo. Contanos un poco más, José. Definitivamente, Facebook y todo su ecosistema ha dejado de ser solo una herramienta de comunicación y ya desde hace bastante tiempo pasó a ser una herramienta empresarial. Particularmente lo que nosotros vimos es que WhatsApp, que forma parte de este ecosistema que falló en Latinoamérica por las, digamos, debilidades de infraestructura que ha venido teniendo la región, que eso lo vemos en las empresas con amplias dificultades derivado de lo que se dio el año pasado en la pandemia. Muchas incorporaron canales como Facebook, Instagram y WhatsApp para darle continuidad a sus negocios. Entonces, la situación de este lunes, pues básicamente fue un símil de lo que vimos el año pasado, derivado que las empresas no pudieron continuar con esa servidumbre de productos y servicios. Ahora, cuando decimos no podemos continuar, pues obviamente fue una cuestión temporal y únicamente desde esos canales. Sin embargo, distintos estudios en la región han demostrado que hoy por hoy para muchas pymes, las que invierten en sector digital, el 50% de sus ventas vienen de lo que hacen en digital, es decir, el 50% de lo que ganan es de los negocios que los contactan por WhatsApp, por Facebook, por Instagram o por los que los encuentran en Google. Entonces, cuando consideramos el parque empresarial de nuestro país, pues esas pérdidas de un solo día se vuelven millonarias. Y ahí pues la lección es bastante clara, no depender tanto de un solo canal para evitar este alto grado de fragilidad que vimos en este incidente. Luis, esto afectó a mucha gente, ¿no? Ya decía, no solo en términos de ocio, en términos comerciales. ¿Cómo viste tú el impacto de estas horas de falta de conectividad? No parecían 6 horas, parecía mucho más tiempo, ¿no? Porque sobre todo el WhatsApp, que es una herramienta que se usa para comunicarse, incluso para temas laborales, etcétera, se cayó. ¿Cuál fue como el impacto macro de ese episodio, de ese apagón? Principalmente lo podemos ver desde dos puntos de vista. El punto de vista de la propia plataforma que dejó de percibir datos durante esa cantidad de tiempo y por ende, pues obviamente esos datos son los que ellos los utilizan para vender y ofrecer la pauta a sus clientes. Entonces, el dejar de percibir esa cantidad de datos para ellos es algo significativo y que obviamente
les afecta enormemente, y además que no pueden en ese momento cobrar por la pauta que la gente está pagando en la misma plataforma. Y por el otro lado, la debilidad que existe con respecto a las pocas vías de comunicación que la gente utiliza actualmente y que concentra todas las comunicaciones en prácticamente una misma compañía, ya sea si están utilizando Instagram, Messenger, WhatsApp, Facebook, todo que está utilizando exactamente la misma infraestructura, está prácticamente de una forma muy débil, y que deja de alguna forma visible el que cuando ocurren este tipo de situaciones, la gente se queda sin opciones para comunicarse. Porque obviamente, más allá del tema comercial, hay muchas organizaciones que sus únicas vías de comunicación son WhatsApp, grupos de WhatsApp para temas de trabajo, para temas de estudio. Entonces, vemos que ahí hay una complicación con respecto a esa dependencia única y exclusivamente de una misma empresa. Eso es un excelente punto, José. Es decir, somos muy dependientes de un conglomerado muy grande de empresas que cuando falla hace colapsar las comunicaciones mundiales, porque al final esto fue un impacto global. Pone un poco las dudas sobre eso, ¿no? Sobre la excesiva dependencia en un solo conglomerado. ¿Cómo lo has visto tú? Definitivamente esto es algo que ya nosotros hemos visto en otros sectores y en la historia reciente. La crisis que se vio en Estados Unidos en el 2008 por la sobreoptimización de los créditos que generó un efecto cascada que vivió en crisis. La reciente crisis que ya estamos viendo de lo que hoy conocemos como la crisis de los contenedores, también derivado de sobreoptimización y procesos de manufactura donde no existía un inventario como tal, sino que era en función de la demanda. Esos mismos comportamientos se han dado en comunicación. ¿Cuál es el riesgo? Que si nosotros en nuestra comunicación como individuos o como marcas dependemos en más de un 50% de un canal, pues estamos entrando en lo que se llama la zona de la sobreoptimización y una afectación en ese canal, pues nos impactan por lo menos ese 50%. Imaginemos al pequeño empresario de nuestro país en el interior de la República, que por WhatsApp recibía mensajes, pedidos, coordinaba entregas, pagos, también muchas veces a través de links de pago, pues toda esa dinámica comercial y comunicacional no se dio, afectando en buena medida. ¿Qué es lo que nos queda? Pues reflexionar mucho sobre que es bueno optimizar procesos, pero también es bueno tener mecanismos de redundancia que nos hagan más antifrágiles ante este tipo de situaciones pues, que eventualmente siempre se van a estar dando. Luis, obviamente mucha gente, yo que uso varias plataformas de mensajería, Telegram, Signal, pues vi listados grandes de gente que se unía, ¿no? A esas plataformas durante el apagón. ¿Le va a afectar en algo a WhatsApp, a Facebook, en términos de migración de usuarios el apagón? O seamos honestos, va a ser irrelevante el efecto después de todo esto porque la dependencia sigue, el efecto red se mantiene. Sí, dijiste algo muy importante, y es la dependencia. Si bien es cierto, les afecta porque obviamente muchísima gente opta por incluir dentro de sus comunicaciones Telegram y Signal. La dependencia que hay directamente, específicamente en países como el nuestro, en Brasil, en la India, donde la gente se comunica única y exclusivamente por WhatsApp, es difícil. Cuando un miembro de una familia empieza a utilizar otro tipo de servicio y el resto de la familia sigue utilizando WhatsApp, va a ser difícil que ocurra esa migración real. Entonces, y ellos lo saben porque pues obviamente es parte de la dinámica que ellos han provocado durante años, durante todos los años de experiencia que tienen. Pues eso es básicamente parte de su modelo. Ahora, todo está concentrado porque WhatsApp es una mensajería instantánea, el Facebook, aunque obviamente en términos etarios ya se ha vuelto una red social de gente de cierta edad para arriba, pero Instagram, que es una red que captura un público más juvenil, también es parte del mismo conglomerado. Es decir, dependemos, José, básicamente de esos mecanismos y vemos que el efecto de migrar no es tan sencillo, ¿no? Es decir, tú tampoco ves que el efecto migración vaya a ser importante después de este episodio. En el corto plazo, sin duda, las pérdidas hoy claramente son monetarias.
Facebook ha presentado una de las caídas más fuertes en cuanto al valor de sus acciones. Y eso demuestra nuevamente la fragilidad de este sector. Lo cierto es que en el largo plazo, todas las tendencias o algunas de las tendencias más importantes pueden llevar a la conclusión que la situación que se dio en estas 2 semanas pasadas, derivado de noticias que se han filtrado en relación a procesos de toma de decisión dentro de la empresa, más este incidente, pues sin duda en el largo plazo seguramente sí va a generar un efecto de migración importante porque al final de cuentas, la lección que nos dejó la pandemia es no depender de un solo canal, no depender de un proceso que no sea flexible. Y esa lección hoy la tenemos todavía muy presente, así que seguramente para el año 2022 muchas empresas van a incrementar la diversificación de canales. Es más, justamente en estos meses es que las organizaciones se plantean cuáles van a ser sus estrategias de cara a futuro y pues nadie quiere vivir un caos si estas plataformas se vuelven a caer. Entonces, yo creo que va a ser muy probable que la caída de relevancia de la plataforma pues se acelere porque ciertamente ya era un tema que veníamos viendo. Tú mismo lo decías que hay un tema de ciertos usuarios que por sus características demográficas han decidido no adoptar Facebook, que es toda esta nueva generación que hoy la vemos un poquito más vinculada a Instagram, pero existe otra red social que ya ha superado a Instagram, es más nueva y está teniendo una tasa de adopción pues bastante más alta. Ahora, una pregunta para los dos. Yo creo que el problema más grande de Facebook y el conglomerado no fue el apagón, fue algo que pasó un día después, ¿no? Que bueno, un día después no, porque ya venían algunas filtraciones al Wall Street Journal de algunos papeles internos de la compañía en los que se reflejan cómo, dicho en términos muy simples, la empresa sabe, es lo que argumenta esa persona, o la empresa sabía que algunas de sus políticas alimentan el extremismo político o incluso tienen efectos negativos para los jóvenes y han decidido no cambiar esos algoritmos, esas fórmulas digamos, de operación porque les son muy rentables, ¿no? Y han puesto las ganancias antes que el bienestar de la población general. Eso es un poquito hiperresumiendo lo que estas filtraciones están demostrando. No quiero profundizar en los detalles de la información que dio esta persona, pero quisiera preguntarles a los dos cuál creen que va a ser el impacto de estas declaraciones. ¿Va a ser realmente un escándalo como muchos lo piensan y va a tener implicaciones legislativas, digamos, en el modelo de negocios de estas empresas? ¿O va a ser simplemente un escándalo más? Luis, empiezo contigo. A ver, para poner en contexto, quiero hacer dos observaciones muy puntuales. Lo primero es que hoy día tenemos clarísimo que la desinformación causa un daño enorme y por eso es que causa tanta preocupación la denuncia que hace esta persona. De otra forma, si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, hace 8 o 10 años, posiblemente nadie le hubiera puesto tanta atención como le están poniendo ahora y es precisamente por la eh, certeza que tenemos hoy día de que la desinformación puede causar muchísimo daño. Y segundo, pues sí, la crisis anterior que tuvieron con Cambridge Analytica, por ejemplo, les causó muchísimo daño con respecto a la imagen pública, pero la cantidad de usuarios sigue creciendo constantemente y de forma diaria. Entonces, digamos que a mediano o largo plazo va a ser difícil que este escándalo les afecte de esa forma, pero sí va a afectar desde el punto de vista legislativo y van a haber de alguna forma consecuencias legales, no específicamente por este caso de la filtración y la denuncia que hicieron, sino regulaciones que van a venir posteriormente intentando de alguna forma paliar lo que se ha denunciado a través de todas estas últimas semanas con respecto a esto. José, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que definitivamente coincido con Luis. La imagen de Facebook ha venido un proceso de degradación desde el momento en que empezamos a escuchar que a través de estas plataformas se incidía en procesos electorales, se compartía información que incluso ha causado la muerte de personas en ciertos eventos sociales. Esa imagen se ha venido desgastando. Sin embargo,
en el contexto anterior a la pandemia, 2, 3 años antes de la pandemia, se veía una relación muy cordial, una relación color de rosa entre los entes de poder político de nuestros países, de Estados Unidos, Latinoamérica, y este tipo de organizaciones, las gigantes tecnológicas. Hoy, esa relación pareciera que se ha ido generando una brecha cada vez más amplia por el poder que evidentemente tienen estas plataformas y cómo incide en las ciudadanías de los distintos países. Entonces, evidentemente, si bien nosotros como usuarios quizá vamos a seguir siendo usuarios activos de estas herramientas, mientras que nuestro círculo cercano sea activo en ellas, sí que se está dando un cambio a nivel legislativo para tratar de regular al nivel de comprensión que tienen nuestros legisladores el uso y el poder que tienen estas plataformas. El primer intento fue lo que vimos el año pasado en el caso de Australia, donde en algún momento hasta se planteó el hecho de bloquear un Facebook. El gobierno de Donald Trump lo intentó también con TikTok, incluso el gobierno de México en cierto momento hablaron de plantear tener su propia red social, y todas esas son señales que muestran ese debilitamiento. Entonces, sin duda, hoy por hoy, nuestras autoridades han dado cuenta que las redes sociales pues, es un tema que es una herramienta sin duda de valor, pero su uso en exceso implica riesgos y daños que hay que considerar y saber cómo mitigarlos y gestionarlos. Bueno, sin duda se va a venir una discusión legislativa muy grande, ¿no? Respecto de múltiples cosas, por el tamaño de estas compañías, por el poder que tienen, como mencionaba Luis, también por el efecto de la desinformación, los daños que puede causar a la salud mental de los jóvenes. O sea que aquí se viene una discusión muy importante y seguramente les volveremos a convocar a este espacio para discutir aquello que venga. Así que agradezco muchísimo a ti, José, y a ti, Luis, por acompañarnos en este espacio. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.